Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Mariam, una mujer de 60 años, había entregado toda su vida a su nieto, Noah. Cuando tomó la decisión de criar a su nieto después de que su hija, Claire, no pudiera cuidarlo debido a su adicción, hizo un profundo sacrificio. Mariam no lo dudó ni un segundo. Su propia vida, la que podría haber dedicado a sus sueños, a su felicidad personal, había pasado a un segundo plano. Ella le había dado todo a este niño a quien amaba más que a nada en el mundo, para llenar el vacío de amor que no había recibido de su madre. Claire, su amada hija, había caído en el alcohol y las drogas. Había perdido todo control de su vida, hasta el punto de ser considerada incapaz de cuidar a su propio hijo. Mariam recuerda el día que Claire dejó a Noah con ella, sin decir una palabra más que "no puedo más, mamá", con ojeras y mirada agotada. Ella supo ese día que su vida nunca volvería a ser la misma. Ella no lo había tomado como una carga, no. Al contrario, se había convertido en su aliento, su motor, su razón de vivir. Él no era solo su nieto, era su horizonte. Los primeros meses fueron difíciles. Mariam tuvo que volver a aprender a criar a un niño a una edad en la que sus propias fuerzas empezaban a agotarse. Pero ella no se quejó. Se levantaba temprano todos los días para llevarlo a la escuela, lo recogía en su trabajo como conserje en un edificio cercano, preparaba comidas que sabía que eran buenas para su salud y se aseguraba de que Noah se sintiera amado y nunca carente de nada. Ella era todo para él, su ancla en un mundo que ya no parecía dejar espacio para su pequeño capullo. Los vecinos, que la conocían bien, la respetaban enormemente. Mariam era vista como una figura de fuerza silenciosa en el vecindario, siempre dispuesta a ayudar a un vecino, a dar buenos consejos y a mantener una forma de orden tácito. Pero detrás de esa sonrisa constante se escondía una mujer que había visto demasiado. Mariam sabía lo que era sacrificarse por los demás y nunca dejó de hacerlo. Noé, por su parte, nunca había tenido dudas sobre el amor de su abuela. Formaron un dúo inseparable. En la escuela, Noé era un chico tranquilo, a menudo aislado pero respetado por sus compañeros. Tenía una mirada ligeramente soñadora, como si guardara un secreto. Pero en casa, él era todo menos reservado. Se rió, jugó y hizo preguntas sobre la vida, su futuro. Mariam le contó historias sobre su propia infancia, sobre su pasado, sobre la resiliencia, sobre cómo había enfrentado los peores desafíos. Ella le enseñó los valores que había aprendido, la fuerza interior, la importancia de la honestidad, la dignidad y, sobre todo, el amor incondicional. Pero su armonía pronto se vio interrumpida. Ese día, después de una pequeña discusión entre Noé y un vecino, todo su mundo estaba a punto de derrumbarse. La discusión no tenía nada de fuera de lo normal. Fue simplemente un desacuerdo entre niños. Pero el vecino, actuando por miedo y sospecha hacia el extraño, alertó a las autoridades, diciendo que Noah era perturbador y parecía estar expuesto a condiciones peligrosas en la casa de su abuela. El incidente desencadenó una investigación de los servicios sociales, que rápidamente alcanzó proporciones inesperadas. Una simple queja de un vecino se convirtió en la chispa que descarrilaría sus vidas. Los informes de los servicios sociales, aunque se basan en hechos menores y a veces incluso exagerados, arrojan una sombra sobre la estabilidad del hogar de Mariam. Hablaron de su frágil salud, su avanzada edad y la tensión entre ella y algunos miembros de la familia extensa, que no veían con buenos ojos su decisión de quedarse con Noah después de lo que había hecho Claire. Su veredicto fue claro. Consideraban que Noé corría el riesgo de vivir en una inestabilidad permanente, aunque parecía feliz y bien educado a los ojos de su abuela. El día de la audiencia, Mariam se encontró en la sala del tribunal, con el corazón latiendo tan fuerte que casi quería salir corriendo. Su mirada se posó en Noé, sentado a su lado. Parecía mayor de su edad, una carga invisible pesaba sobre sus pequeños hombros. Mariam estaba rodeada de sus abogados, pero las miradas mucho más numerosas de los testigos del Estado que habían sido llamados a testificar en su contra parecían demasiado numerosas, demasiado acusadoras. Señalarían cualquier detalle que pudiera demostrar que la situación de Noé en casa era menos que ideal. Un trabajador social, que había pasado algunas horas con Noah en la escuela y en la casa de Mariam, testificó primero. Ella describió a Noah como inquieto, aunque nunca fue violento, sino más bien reservado y, según ella, afectado por la ausencia de sus padres biológicos.
La trabajadora social llegó incluso a decir que parecía emocionalmente desnutrido, dando a entender que Mariam no podía brindarle el tipo de apoyo emocional que necesitaba debido a su avanzada edad y sus problemas de salud. Insistió en que era necesario preservar el equilibrio psicológico del niño, aunque, según los abogados de Mariam, ese tipo de valoración nunca había sido probada sobre el terreno. Mariam, aunque profundamente conmocionada, no se rindió. Mantuvo la calma, luchando con todas sus fuerzas, pero la presión del público era inmensa. Cada pregunta de los abogados del Estado, cada mirada acusadora, cada palabra parecía un ataque personal. Ella siempre había luchado por su familia, por su dignidad, pero frente a un sistema que parecía jugar con las historias humanas, la guerra parecía perdida desde el principio. Pero lo que vino después lo cambiaría todo. Cuando llamaron a Noé a testificar, la sala se congeló. Con solo 9 años, nunca se había enfrentado a una situación tan abrumadora. Mariam se volvió hacia él y él le sonrió tímidamente para recordarle que todo estaría bien. Pero cuando se levantó para caminar hacia el estrado de los testigos, estaba temblando. Noé, entrando tímidamente en el estrado de los testigos, aprieta los puños y mira a su abuela. Sus ojos, habitualmente llenos de curiosidad y alegría, ahora están llenos de profunda tristeza. Permanece en silencio durante un largo instante, como si el peso de lo que está por venir fuera insoportable. El silencio en la habitación es pesado, casi asfixiante. Todas las miradas se vuelven hacia él, toda su atención centrada en ese pequeño ser, cuyas palabras podrían cambiar el curso de su vida. Luego, en voz baja, rompe el silencio: «Quiero quedarme con mi abuela». Sus palabras resonaron en la habitación como una campana, sorprendiendo a todos los presentes. Repite, un poco más alto, con una nueva intensidad en la mirada: «Quiero quedarme con mi abuela». El juez, observando el coraje del niño, intenta comprender. En un tono más suave, le pregunta por qué no quiere vivir con su madre o su padre. Noé respira profundamente y sus pequeñas manos tiemblan ligeramente. Mira a su abuela una última vez antes de responder con voz temblorosa pero decidida, como si hubiera querido decir esas palabras durante mucho tiempo pero no encontrara la fuerza. «Mi mamá no me quiere. Me dijo que me dejó con mi abuela para que me cuidara porque no me quería. Me dijo que nunca sería lo suficientemente bueno para ella. Ella se fue. Se fue cuando era pequeño, y mi abuela nunca me abandonó». El silencio que sigue es ensordecedor. Ningún ruido, salvo la débil respiración de los presentes, interrumpe este momento. Todas las miradas se dirigen a Mariam, quien, aunque intenta mantener la calma, siente una oleada de dolor subiendo por su garganta. Se muerde el labio, sus ojos se llenan de lágrimas, pero no las deja caer. Ella sabe que Noah está luchando y no puede abandonarlo ahora. El juez, visiblemente conmovido por la fuerza de este testimonio, inclina la cabeza. Se dirige a los abogados del Estado, sin saber cómo reaccionar ante estas nuevas revelaciones. Se produce un escalofrío en la sala, un cambio en la atmósfera, como si todos estuvieran evaluando la profundidad de lo que acaban de escuchar. Todas las miradas se dirigen a los abogados del Estado y el fiscal, en un intento de dirigir el debate. Habla. Tras un momento de reflexión, pide permiso para presentar una nueva prueba, una serie de cartas escritas por la madre de Noah, Claire, que había enviado a Mariam en el pasado. Estas cartas, que hasta ahora eran privadas y no reveladas, añaden una nueva capa a la historia ya compleja. El fiscal coloca las cartas sobre la mesa. «Estos documentos, su señoría», dijo, «revelan un aspecto de la situación que no podíamos ignorar. Estas cartas, escritas por la madre del niño, muestran la realidad de su sufrimiento y su incapacidad para cuidar de su hijo». La sala está pendiente de cada una de sus palabras. Las cartas, leídas en voz alta por el fiscal, revelan una Claire destrozada. Una madre consumida por sus demonios, una mujer devastada por su incapacidad de cuidar a su hijo, pero también una persona llena de vergüenza. En una de las cartas, Claire confiesa que se sintió incapaz de amar a Noah, una admisión desgarradora que deja a la sala de mal humor. Ella escribió que había elegido el alcohol por sobre sus responsabilidades como madre y que creía que Noah habría estado mejor creciendo lejos de ella, un acto de desesperación que ninguna madre debería considerar jamás. Mariam, con la mirada fija en las cartas, está devastada. Ella nunca había visto esas palabras, y ver ese lado de su hija la rompe profundamente.
Ella habría dado cualquier cosa para que Claire hubiera encontrado la fuerza para luchar, para que hubiera sido la madre que ella esperaba. Pero esta verdad que descubre la golpea como una puñalada. Ella siente que sus piernas tiemblan debajo de ella, pero se endereza y se recompone. Los abogados del Estado insisten en que Mariam debería haber sido consciente del abandono de su hija y que, incluso si actuó con amor hacia Noah, debería haber hecho más para ayudar a Claire, intervenir antes de que la situación se volviera tan grave. Pero Mariam, con un nudo en la garganta, niega categóricamente haber visto jamás esas cartas. Ella respondió con firmeza: nunca había visto estas cartas hasta hoy. Lo único que hice fue proteger a mi nieto. Lo quise y lo cuidé como si fuera mi propio hijo. El juez, después de un momento de reflexión, decide suspender la sesión. La conmoción en la habitación se calma lentamente. Los murmullos se desvanecen mientras todos esperan lo que sigue. Él sabe, en el fondo, que este caso va mucho más allá de simples hechos jurídicos. Toca dimensiones mucho más profundas: la naturaleza humana, los errores irreversibles, los malentendidos, las fracturas invisibles en una familia y, sobre todo, los secretos enterrados que, cuando se revelan, provocan una onda expansiva. Estas cuestiones son mucho más complejas que los simples derechos de custodia de los hijos. El juez se levanta de su asiento y anuncia que desea hablar con Noé en privado, lejos de la mirada de los adultos. Le parece que solo una conversación sincera, sin presiones externas, puede brindarle una comprensión más precisa del verdadero bienestar del niño. Uno de los abogados se levanta para manifestar su vacilación, pero el juez, con un gesto de la mano, indica que su decisión está tomada. Quiere tener una entrevista exclusiva con Noah, 1 a 1. Las puertas de la habitación se abren y la tensión en el aire se alivia mientras el niño es escoltado fuera de la habitación y llevado a una habitación adyacente, lejos de la vista de los adultos. En la intimidad de este momento, los ojos del pequeño Noé, aunque son tan jóvenes, revelan una sabiduría precoz forjada en el dolor. El juez se sienta frente a él, su mirada amable, su tono suave pero firme. Noah, comienza suavemente, puedes hablarme libremente. Dime lo que sientes, lo que realmente quieres. El niño permanece en silencio por un momento, sus pequeñas manos moviéndose nerviosamente en su regazo, con la cabeza gacha. Entonces, de repente, emergió una verdad que había cargado solo durante años. Con voz temblorosa, pero llena de la gravedad que acompaña las viejas heridas, Noah susurra: vi a mi mamá una vez, después de que me dejara con la abuela. Yo era mayor. Ella ni siquiera me reconoció. Las palabras de Noé parecen escaparse por el aire, pesadas de dolor. El juez, a pesar de haber escuchado muchos testimonios a lo largo de los años, siente que se le hunde el corazón. Noé finalmente mira hacia arriba. Las lágrimas se resisten a caer por sus mejillas. Me miró como si fuera un extraño. Me ignoró. Me dijo que no formaba parte de su vida. Nunca me dijo por qué, pero ahora lo sé. Sé que nunca me amó. Las palabras del niño impactaron al juez como si le hubieran caído un rayo en la cara. Se sienta por un momento, absorbiendo la profundidad de lo que se acaba de decir. El rostro del niño está marcado por el dolor del rechazo, y el juez puede ver en sus ojos que este encuentro con su madre ha destrozado cualquier esperanza que pudiera haber tenido en ella. Ese preciso momento fue el último adiós silencioso a la ilusión de que la mujer que lo había traído al mundo podría algún día ser la mujer que él había esperado. No fue solo un rechazo materno, sino un abismo, un vacío que Noé, todavía niño, aprendió a llenar solo. ¿Pero a qué precio? El juez, bajo el peso de esta revelación, permanece en silencio, como congelado por el peso de las palabras. Entiende entonces que la decisión no puede tomarse únicamente con criterios administrativos. La ley, aunque primordial, debe estar guiada por el amor, por el vínculo indestructible que existe entre Noé y Mariam. Este enlace no se puede ignorar. Él está vivo, es vibrante y lleva todo el peso de la lealtad, la seguridad y el amor puro que la abuela le ofreció a su nieto sin fallar nunca. Después de unos minutos de silencio, el juez se levanta y, en tono solemne, anuncia la conclusión que ya tiene en su corazón. Él ordena que Noé se quede con Mariam. Este vínculo, el que han construido juntos, es indestructible. Y no debe romperse por una decisión implacable de una institución. Pero eso no significa que la situación esté resuelta. Será necesaria una reevaluación completa de la situación de la familia,
y me comprometo a garantizar que esta reevaluación se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles, por el bienestar de Noah. Las palabras del juez resuenan en la sala del tribunal mientras Noah y Mariam son invitados a regresar. La mirada de Mariam está llena de gratitud silenciosa, pero también de nueva fuerza. Cuando abraza a su nieto después de la audiencia, siente una ola de alivio y protección. Ella le susurra al oído: «Vamos a permanecer juntos, Noah. Te lo prometo, pase lo que pase». Las lágrimas de Mariam fluyen, pero ahora son diferentes, como lágrimas de alivio después de una larga prueba. Ella había temido perder a su nieto por un malentendido, una situación mal interpretada, pero había sabido luchar, no rendirse nunca, y su fe en el amor maternal había sido escuchada. Las relaciones familiares, sin embargo, nunca son sencillas. Las cicatrices que dejó la madre de Noah, Claire, permanecen en esta historia y nunca desaparecerán por completo. Claire lleva dentro de sí su propio sufrimiento, sus propias luchas y los demonios que destrozaron su papel de madre. Mariam, aunque feliz de tener a Noah con ella, no puede ignorar esta compleja y dolorosa realidad. Pero esta verdad, aunque cruel, abre el camino a una curación frágil. Claire un día tendrá que enfrentarse a su pasado, y quizás algún día reparar la relación con su hijo, pero no dependerá de Mariam. Es un camino que Claire tendrá que recorrer sola. Pero al final, no fue solo la ley lo que salvó a Noé, sino el amor inquebrantable de su abuela. Es este amor el que ha hecho doblegarse a la dureza de la justicia, este amor el que ha hecho escuchar la verdad del corazón, este amor el que ha permitido a un niño pequeño encontrar su lugar en el mundo, al lado de aquella que siempre lo ha visto como lo que es, su hijo. La familia, aunque destrozada por años de secretos y sufrimiento, finalmente puede comenzar a sanar. Y la verdad, aunque dolorosa, ha permitido a todos comprender la importancia del amor verdadero, aquel que cura las heridas, perdona las debilidades y, sobre todo, da al hijo lo que más necesita: un hogar lleno de amor, seguridad y comprensión.